Que estaba haciendo el profesor Saldívar esta mañana. Seguiremos profundizando en diversos temas relacionados con el autor, pero esta conversación, y por eso es una de las centrales de este curso, tiene que ver con este hito de la literatura universal, que es específicamente 100 años de soledad, la novela, ¿no? Ya hemos hablado de muchos aspectos de la novela a lo largo de las conferencias. Hemos hablado de cómo precisamente marca un punto de inflexión en la propia carrera de García Márquez, cómo la novela tiene una dimensión simbólica importantísima, no solo para la sociedad colombiana de la época, sino para el continente latinoamericano. Cómo su lenguaje se ha nutrido de una serie de influencias y tal, que van desde Kafka hasta Homero. Sí, Homero. y compositores de vallenato, nos decía Daniel Samper en la conferencia del otro día. Entonces ahora continuaremos vamos a terminar de destripar 100 años de soledad y llegar a encontrar algunas de sus otras claves. De todas maneras, Tasso Saldívar, como ya dijimos esta mañana, escribió un libro importantísimo que, de hecho, y corrígeme si me equivoco, Tasso, por favor, creo que el propio García Márquez fue que te dijo una vez, o te llegó a decir, que si él leía Viaje a la Semilla no hubiera escrito sus memorias. Sí, algo así. Por lo menos es lo que se dice. Y que es un libro que ciertamente fue muy importante para gente como, por ejemplo, como yo, que estudiamos literatura en esa época en que salió el libro. Entonces, antes de pasar de lleno a 100 años de soledad, sí que quería que habláramos un poquito del origen precisamente de Viaje a la Semilla, ¿no? De cómo fueron sobre todo tus primeros contactos con García Márquez y con su familia, con el entorno que creo que incluso tuviste una relación más cercana con ellos, incluso que con el propio Gabo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Emilio, y gracias por esta constancia, esta fidelidad, porque esta es la hora de la siesta, sin embargo están ustedes acá presentes, es de agradecer. Bueno, yo, como casi todos los lectores apasionados, los lectores hedónicos o hedonistas de García Márquez, viví mi particular encuentro con esta obra y con este autor. Yo recuerdo que estaba en segundo bachillerato en el Liceo Antioqueño, en la Universidad de Antioquia, en Medellín, cuando un amigo, un compañero de clase, me dijo: oye, ya que no te veo leer novelas, ya que solo lees poemas y relatos y enciclopedias y el diccionario, ya que te veo tan perezoso para la novela, ¿por qué no te lees una novela que está muy de moda, que se llama 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez? Fue la primera vez que yo escuché hablar de ese nombre y de ese título. Y yo recuerdo que no le hice caso inmediatamente. Al año siguiente, estando ya en tercero de bachillerato, ocurrió una anécdota de lo más sencilla, de lo más simpática, y es que yo salí a la clase de español y literatura, tercero de bachillerato, y de pronto me encontré en el pabellón de tercero y cuarto de bachillerato, en la cartelera, vi un recorte de periódico del Espectador, precisamente, que alguien había colocado ahí, y en ese recorte aparecía un título que decía: la crítica alemana considera 100 años de soledad una novela de genio. Bueno, sí, eso realmente, como yo no había leído la novela y no sabía que era novela de genios, pues tampoco me llamó mucho la atención. Pero por primera vez vi la foto del autor, de Gabriel García Márquez. Entonces vi a un hombre despeinado, sin corbata, muerto de la risa, antisolemne, informal, un hombre que podía ser cualquiera del pueblo, cualquier colombiano del pueblo, de América Latina. Y eso sí me llamó la atención poderosamente. Pensar que ese hombre caribeño, ese hombre sencillo, humilde, muerto de la risa, sin corbata, despeinado, hubiera escrito una novela que hasta para los alemanes era una obra genial, me llamó la atención poderosamente. Porque hasta ese momento yo tenía una imagen muy estereotipada de los escritores, lo que yo veía en las enciclopedias, en los diccionarios,
era que los escritores eran tipos muy bien vestidos, muy encorbatados, peinados con gomina, muy solemnes, que vivían en unos cuartos llenos de libros, atestados de libros hasta el cielo raso. O sea, eran tipos muy alejados de la realidad, tipos que metían miedo incluso. Y resulta que viene este tipo sin corbata, despeinado, muerto de la risa, y desbarata toda esa noción que yo tenía, o toda esa imaginería que yo tenía del escritor. Eso me llamó la atención y entonces me compré mi primer ejemplar de 100 años de soledad. Fui a la librería Alberto Aguirre, en el centro de Medellín, cerca del Hotel Notibara, y me compré mi primer ejemplar de 100 años de soledad. Y en la edición de Sudamericana con la... Con el barco, ¿no? No, esa, la primera ya había desaparecido hacía tiempo. La primera edición con la ilustración de Vicente Rojo, esa portada de reticular, donde cada... La que está... Sí, esa misma, sí, justamente. Entonces ya me compré mi primer ejemplar. Alberto Aguirre, esto lo supe después, porque después fuimos amigos. Alberto Aguirre había sido el primer editor del Coronel no tiene quien le escriba, en libro. Y ya él había tratado a García Márquez. Entonces me vendió ese libro y yo me fui como quien compra el pan y se lo lleva caliente y todo bajo el brazo para ir a desayunar o a merendar a casa. Pues yo me subí al autobús del barrio, para ir al barrio donde vivía, en Belén, Medellín, y ahí mismo empecé a leer la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Caramba, esa primera frase me envolvió en una atmósfera de nostalgia, de humor, de encanto. Yo le evitaba como Remedios la Bella, porque aunque yo no tenía mucha experiencia de libros, de novelas, de lecturas en prosa, yo sentí que este era el escritor. Yo sentí que este era el escritor, que esta era la obra que me estaba esperando. Yo sentí que en ese tono y con esas palabras y esa gracia, esa fluidez y esa poesía, alguien me estaba hablando de algo muy profundo, que era la misma vida que yo vivía, que mi semejante vivía, que mi familia vivía, que el vecino vivía, que me estaba hablando de las cosas esenciales. Que toda esta fantasía y toda esta poesía y toda esta música no eran más que los instrumentos, las ocasiones para la poesía y para la imaginación, para penetrar la almendra en la realidad. Entonces seguí leyendo esa página, hasta que apareció Melquíades, un gitano, dice, de manos de gorrión, que llevaba un sombrero con alas extendidas como un cuervo, y que iba por Macondo arrastrando 2 lingotes imantados y pregonando. Al ver cómo salían detrás de los lingotes, pues todos los martillos, los clavos, las clavijas en tropel, él pregonaba y decía: las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. Esa frase ya sí me cautivó, porque nadie me había enseñado que las cosas, no había leído a Proust todavía, nadie me había enseñado que las cosas de la vida cotidiana tenían una riqueza interna invaluable, que eran un tesoro incalculable. Necesitábamos un mago, un poeta, que le diera la vuelta, igual que a la vida cotidiana, para enseñarnos sus prodigios. Y eso fue lo que yo encontré en esa novela, frase a frase, párrafo a párrafo, hecho a hecho, personaje a personaje. Eso me fascinó. Y entonces yo recuerdo que yo estuve varios meses leyendo la novela, porque yo leía un capítulo y lo volvía a leer, o a releer, una página la volvía a releer, porque yo no quería que se me acabara la novela. Y además luego, cuando vi que iba por la mitad y que se me iba a acabar, entonces empecé a buscar los otros libros de García Márquez, para intercalar sus lecturas en la lectura de 100 años de soledad. Cuando llegué a la última página y a la última frase de 100 años de soledad, ya me había leído todos los libros de García Márquez publicados hasta ese momento. Y yo recuerdo que sentí un vacío enorme,
me sentí como en el ostracismo. Me sentí casi sin vida porque ya no tenía esa novela, ese lenguaje maravilloso, encantador. Ya no tenía esos personajes, esos buendías locos maravillosos. Ya no tenía esos remedios que subían al cielo, esas mariposas amarillas. Esa cosa, esa vorágine de imaginación tan impresionante. Entonces, y ese pueblo había desaparecido, y los Buendía. Entonces yo me sentí muy huérfano de ese mundo. Me sentí muy triste y empecé a leerla otra vez. Hasta que, bueno, un día dije, pero ¿quién es este tipo? ¿Quién es García Márquez? Todo el mundo hablaba de García Márquez y se escuchaba la canción Macondo, Los 100 años de Macondo, ¿no? Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, todo el mundo hablaba de García Márquez. Hay que ver cómo fue eso. Y dije, ¿pero quién es García Márquez? Empiezo yo a buscar, no había casi nada de García Márquez por ninguna parte. Nadie conocía al hombre, era el hombre más famoso y más desconocido. Y fue así como yo empecé a preguntar. Y por eso estamos hoy aquí. Empecé a preguntar todo eso. Solo te faltaba, digamos, la... Sí, me faltaba, yo no lo fui a ver por verlo, por decir, bueno, soy un biógrafo y que estuvo con García Márquez. No, sino porque realmente hay un momento en que yo lo necesité hablar con él. Entonces, a través de Carmen Balcells, ella me consiguió una entrevista en el 89. Eso fue 14 y 17 de marzo de 1989. Acababa él de terminar, y acaba de salir El general en su laberinto. Y Carmen Balcells me dijo, estás de suerte, porque todas las entrevistas que le han pedido este año solo ha dejado la tuya y 2 más. La tuya, la de un periodista alemán y la de un editor no sé qué. Estás de suerte. Y fue una suerte, porque ya él no recibía a nadie tan cansado que estaba de ser García Márquez. Claro. Pero te quiero contar que antes de llegar a él, pues empecé hablando con su hermana, la monja. Tuvo una hermana que fue monja, Aída García Márquez, fue monja. Sigamos, van a instalarnos seguramente esto, pero sigamos sí. Hablando. Alguien me dijo, ¿cómo te parece que la hermana de Gabo, la monja, regenta un colegio salesiano en Copacabana, cerca de Medellín? Entonces yo la busqué, la llamé, le pedí una entrevista y me dijo, sí, Dazo, me dijo, encantado. Yo le concedo la entrevista, pero es la primera entrevista que yo concedo en mi vida. Yo le dije, no se preocupe, hermana, le dije, que es la primera entrevista que yo voy a hacer. Y ahí empezó la conversadera, me encontré que era una gran narradora oral. Luego lo comprobé con su familia y con sus hermanos, con sus padres y sus hermanos, los hermanos de Gabo, que el afán de la narración no era solo una virtud del escritor, de Gabriel, sino que eso era como una marca de familia. Y eso me ayudó muchísimo. Con Aída fuimos descubriendo muchas cosas. Ella me contó muchas cosas de la infancia, cómo surgieron los personajes, cómo surgió la hojarasca, cómo escribió la hojarasca, cómo escribió Cien años de soledad, de dónde venía este personaje. Ella me enseñó muchas cosas. Y ya ella me contactó con sus padres en Cartagena. Fui y los visité y ya fui conociendo a los demás hermanos y hermanas. Bien. Bueno, 100 años de soledad, que es la materia que nos ocupa. Bueno, sentimos la interrupción. 100 años de soledad, decíamos. Quería empezar precisamente por el origen, por el principio. Hemos mencionado varias veces a lo largo del curso también el famoso manuscrito de La Casa, ¿no? Manuscrito que él lleva en sus primeros viajes a Barranquilla, me parece, que lo tiene durante muchos años, hasta antes de... Casi 20 años. Casi 20 años. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se sabe de este manuscrito? ¿Qué queda de ese manuscrito? ¿Qué hay? ¿Qué tanto se ha sabido? ¿Qué es lo que quedó de todo eso hasta la creación monumental de 100 años de soledad? Bueno, cuando García Márquez deja Zipaquirá y termina el bachillerato en el 46, se va a Bogotá, se matricula en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, y allí empieza estudio de Derecho en el 47, a comienzos del 47. Entonces, en esa época él todavía escribía poesía, sobre todo poesía. Era un gran piedracilista,
o sea, un discípulo, un seguidor del movimiento Piedra y Cielo. ¿Saben? Es un poemario de Juan Ramón Jiménez. En Colombia surgió un grupo de poetas que se denominaron con el título de este libro. Él era un gran piedracelista y un gran enamorado y estudioso de Rubén Darío y de Neruda, entre otros poetas. Y escribió poesía desde los 13 hasta los 20 años. Hasta que un día, a mediados de julio o finales de julio del 47, él leyó una cosa maravillosa que un amigo le prestó, La Metamorfosis de Kafka, o La Transformación, según pretenden ahora algunos. Él leyó esa novela y se quedó absolutamente fascinado, como cuando leyó a los 9 años La Mil y Unas Noches, y como cuando 2 años después leería a Sófocles y 12 años después a Pedro Páramo. Entonces él se quedó fascinado con esta historia de la metamorfosis, con la libertad imaginativa que proponía Kafka. Y él dijo, caramba, esto es lo mío. Esto es otra vez los cuentos de la abuela, y esto es otra vez los cuentos de Cherezada. ¡Qué maravilla! Y él me contó, me dijo, ese libro me transformó, porque yo creía que la narrativa o la novela era otra cosa, tenía una deformación o una educación deformada sobre la novela. Yo pensé que la novela era un calco, una copia de la realidad. Pero de pronto Kafka me enseñó que no, que una novela era una cosa más próxima al mundo de los sueños que a la realidad, con unas leyes y unos códigos propios. Entonces yo dije, hombre, si se puede sacar un mago de una botella, como en La Mil y Unas Noches, y se puede hacer lo que hace Kafka, que transforma a un hombre en escarabajo y lo pone a padecer, y en ese discurso narrativo pues se presenta la vida con todos sus matices, pues entonces sí, la literatura me gusta, yo quiero ser esto. Porque el profesor de literatura en cuarto bachillerato, que era un poeta piedracelista como Gabriel, le había dicho, sí, escribes muy buenos versos, pero lo tuyo es la prosa. Dedícate a la prosa, porque tu poesía fluye mejor, está más cómoda en el mundo de las cosas que pasan, en la narrativa. Y le dio muchas novelas el profesor y le dijo, léelas para que seas el mejor novelista de Colombia. Entonces Gabo lo escuchó, o García Márquez lo escuchó, pero no le hizo caso. Cuando leyó La Metamorfosis, a mediados de julio del 47, estando en primero de Derecho, entonces ahí se puso a escribir su primer cuento, La Tercera Resignación, que es ese primer cuento de Ojos de Perro Azul. Entonces ya siguió escribiendo otros cuentos durante ese año y parte del 48, hasta que llegó el famoso Bogotazo, que fue un rebrote de la violencia a niveles increíbles a raíz de la muerte del dirigente liberal Jorge Elías Gaitán. Entonces él tuvo que irse a raíz de esto, tuvo que irse a la costa, regresar a su tierra. Volvió a Barranquilla, quiso matricularse en la universidad, no pudo. Entonces se fue a Cartagena y se matriculó en la Universidad de Cartagena para continuar Derecho, y sobre todo se fue a un periódico que era el Universal de Cartagena. Allí tocó la puerta y literalmente pidió trabajo. Quiero ser periodista, soy escritor de cuentos, he publicado esto, pero quiero ser periodista. Y en esa época, siendo aprendiz de periodista, empezó a ser aprendiz de novelista. Mientras escribía los cuentos de Ojos de Perro Azul, empezó a escribir La Casa. Y La Casa pretendía ser la historia de la casa de Aracataca que vimos esta mañana. Era la historia del coronel Aureliano Buendía, que era su padre, y era Uribe Uribe, el general Uribe Uribe, y era la historia de las tías y de la abuela y de todo lo que él había escuchado, vivido, oído o leído en esa casa. Así empezó La Casa, hacia agosto, septiembre del 48. Y esa novela él la siguió escribiendo con algunas ausencias, con algunos paréntesis largos más o menos, hasta el 65, cuando se sentó a escribir Señor de Soledad. Y se dio cuenta que era la casa, que Señor de Soledad era la casa, pero de otra manera. Es decir, ya después de casi 20 años había aprendido a imaginar la novela
y a escribirla a través de sus libros anteriores, La hojarasca, El color no tiene quien le escriba, La mala hora y Alguna de la mamá grande. ¿Y se sabe si en ese manuscrito de la casa había ya parte del fraseo, parte de la escritura, del estilo que desarrollaría años después? Sí, tu pregunta era muy concreta. ¿Qué pasó con esos manuscritos? Que yo sepa, esos manuscritos no se conservan, o no sé quién los tenga. Pero sí se conservan fragmentos de esa novela que se han publicado en diferentes antologías, en diferentes libros, por ejemplo en su obra periodística, en Textos Costeños. Textos Costeños se publican varios fragmentos, como La hija del coronel, La noche de tal. Más o menos son los mismos personajes, pero el tratamiento es muy realista, es bastante ingenuo. El manejo del tiempo y el manejo de la estructura narrativa y el mismo lenguaje todavía no son los del García Márquez Maduro. Él necesitaría, como lo dijo, 20 años para aprender a escribir esa novela. Claro. Bueno, totalmente. Y llegamos finalmente, pues en el año 65, después del momento que hemos también hablado ya en el curso, el famoso viaje a Acapulco en el que él va en el coche y sí. Supuestamente, según se ha contado él mismo, se le presenta en la novela casi completa como una epifanía, ¿no? No, sobre eso hay una mitificación. Y es que se cuenta esto y la gente cree que de pronto él, al regresar de esas vacaciones de Acapulco, que eso fue a mediados de julio del 65, que de pronto se le ocurrió la novela y de pronto se le ocurrió el tono. No. Es que él venía durante 20 años trabajando para llegar a esa novela, para llegar a esa casa. Él venía trabajando el tiempo, la estructura espaciotemporal. Él venía haciéndolo en sus libros anteriores. Y de tanto pensar en esa novela, de tanto comenzarla y dejarla y volver a comenzarla, pues él fue penetrando, fue llegando a la almendra de la novela. Y cuando y un tono, y sobre todo un tono como el de Señor de Soledad o El Quijote o Las Mil y una Noches, por ejemplo, un tono no surge por arte de magia, no surge momentáneamente, surge de esa profundidad, de ese proceso largo y accidentado que debe recorrer, que debe cumplir un escritor o un creador para llegar a su obra. Flaubert decía que la forma sale del fondo como el calor del fuego. Y entonces, cuando a él se le ocurre ese tono, muchos años después, frente al es el tono de la novela, de la esencia de la novela. Es el fondo que de pronto se hace forma. Y es un proceso, en la mayor parte la mayor parte del tiempo, es un proceso inconsciente que ni siquiera el mismo escritor puede explicar, pero que no es una cosa que de pronto surgió así de la nada, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, estamos en este momento en que él encuentra el tono, sí, para el que ha esperado y se ha preparado, de hecho, durante tantos años, y se encierra a escribir 100 años de soledad. Sí. Esos 15 meses que se encierra aproximadamente, ¿no? 15, 18 meses. Sí, son 14 meses. 14 meses que se encierra. En 12 meses él escribió la novela, todo el primer borrador, y en 2 meses, de julio, a finales de julio, a finales de septiembre, ya la corrigió. Él la hizo leer amigo y la mandó a la editorial sudamericana. Exactamente. De esos 14 meses que escribe, ¿qué sabemos de ese proceso, de esos meses? ¿Cómo hacía, cómo vivía? ¿Se sabe algo de detalles del método, de cómo...? Sí, ya se saben muchas cosas. Yo mismo pues cuento en un capítulo largo, que es el último del libro El viaje a la semilla, yo cuento ahí esa historia. Cuando yo escribí eso no conocía, por ejemplo, las cartas que le mandó a sus amigos, como a Plinio Puleño Mendoza o a Carlos Fuentes. Yo estuve 2 veces con Carlos Fuentes, fue muy amable, me ayudó mucho, y él, mientras conversábamos, me decía, qué pena, yo quisiera dejarte las cartas que tengo en Gabo. Tengo las 15, 20 cartas de lo más valioso, donde él me va contando, mientras yo soy embajador en París, cómo va escribiendo 100 años de soledad. Bueno, hay un amigo, compañero y compatriota, Gustavo Arango, que ha podido ir a la biblioteca de la Universidad de Harvard a leer esas cartas. No, Carlos Fuentes me decía, no te las dejo, no te las puedo dejar, porque yo le prometí a Gabo que esas cartas se iban a leer 50 años después de mi muerte. Y da la casualidad que
2 años después de la muerte de Fuentes, o 3, y 1 año después de la muerte de Gabo, 2 años, se ha abierto el expediente de esas cartas. Este amigo, este colega ha podido leer esas cartas. Y ahí se cuentan muchas cosas, eso es maravilloso. Ahí se cuentan muchas cosas de ese proceso de escritura. Fue un proceso de escritura accidentado, lento, difícil, con muchas dificultades, sobre todo en la parte económica, pero un proceso en donde se demostró esa voluntad, esa disciplina, esa dedicación de García Márquez, tan impresionante. Mi novia, yo fui a visitar a Gabo en el barrio San Ángel, en México, o fuimos a visitar a los Gabos, como él decía, a los Gabos. Y entonces empezamos a hablar y de pronto Gabo me llamó y me dijo, maestro, venga, mañana mismo voy a escribir una novela, voy a escribir una novela y voy a empezar mañana mismo. ¿Se acuerda de aquel mamotreto que yo nunca le enseñé, titulado La Casa? Pero que en el aeropuerto de Techo, en Bogotá, en enero del 54, le di para que me la metiera en la cajuela del coche. Es esa novela, pero de otra manera. O sea, La Casa, pero de otra manera. Mañana mismo voy a empezar. Entonces Muti me decía, y Gabo empezó a escribir. Y nosotros íbamos todos los días a las 8 a visitarlo, con María Luisa Lío y Yomi García Scott, a quien está dedicada la novela. La edición es castellana, porque la francesa está dedicada a Álvaro Mutis y a Carmen Miracle. Y entonces nosotros íbamos, los 4 íbamos siempre a visitarlo a las 8, que es cuando él salía de la Cueva de la Mafia, que era el estudio que le puso el título de la Cueva de la Mafia. Él salía y aquello era espantoso. Gabo parecía que acababa de terminar un combate de boxeo a 12 rounds. Eso era un aspecto impresionante. Y así, durante los 14 meses que él escribió la novela. Entonces hablaban esa noche, al son de 2 botellas de whisky, hablaban las 6 parejas, las 2 parejas, las 6 personas, los 6 amigos, hablaban hasta las 10, 12 de la noche sobre la novela, sobre cómo iba, sobre los amigos, sobre la música, bueno, sobre los días que uno tras otro son la vida, que es un verso de Aurelio Arturo, un poeta que yo todos leía mucho. Y Álvaro Mutis me dijo una cosa, imagínate, una vez llegué yo, y Gabo me dijo, venga, acabo de escribir una escena donde un cura levita tomando chocolate. Y Mutis me dijo, y yo dije, no, ¿cómo pensé yo? No, ¿cómo puede ser? Este hombre ha jodido la novela. ¿Cómo puede ser que un cura levita tomando chocolate? Y luego Álvaro Mutis me dijo, no, pero cuando la leí y llegué a esa escena, yo también me la creí. O sea que eso fue impresionante. También María Luisa Lío me dijo, Gabo me contó lo del cura que levita tomando chocolate. Y yo le pregunté, dije, ¿cómo así, Gabo? ¿Tomando chocolate? Me dice, sí, me dice, es que yo le puse vino y no subía, le puse té y tampoco. y María Luisa le dije, ¿y le pusiste chocolate? Me dijo, sí, pero es chocolate a la española, imagínate. Bueno, Gabo, cuando le dijo a Álvaro Mutis, me voy a sentar a escribir esta novela, o me rompo la cabeza o salgo adelante, pero con esta novela yo tengo que dar el golpe. O me parto la crisma o eso va adelante. Yo tengo algún dinero ahorrado. ¿Tú me puedes dejar algo? García Márquez casi nunca le prestaba dinero, le pedía dinero prestado a nadie, menos a sus amigos. Fue un hombre de una independencia, de una autonomía y de un gran pudor. Pero Mutis y él eran más que hermanos, más que amigos. Y Mutis le dijo, sí, yo tengo algo. Y bueno, déjamelo, que yo le voy a dar a Mercedes todo ese dinero para que me deje en paz y yo poderme sentar 6 meses a escribir esta novela. Y juntó $5,000 y se los dio a Mercedes. Dijo, mira, voy a estar 6 meses encerrado, no me molestes por nada. Pero a los 6 meses él apenas iba por la mitad. Se acabaron los $5,000 y Gabo tuvo que ir a empeñar el carro, el coche, un Opel blanco de la familia. Lo empeñó a la casa de Monte de Piedad y regresó a pie con el dinero y se lo dio. No obstante, eso se acabó también como a los 3 o 4 meses.
Y entonces Mercedes dijo, bueno, yo no puedo estar interrumpiendo a mi marido por estas cosas cada vez que se acaba el dinero. Entonces ella se las arregló con el carnicero, con el panadero, con el dueño de la casa, Luis Coudurier, que tuve la ocasión de conocer la casa, y a la casa de... Entonces escribió Señales de Soledad en el barrio San Angelín y me cité con él ahí mismo. Todo eso ocurre en México, en el DF. Sí, sí, en México, en el DF. Y entonces ese las arregló para que él terminara su novela sin molestarlo. Cuando él termina la novela y la mandan a comienzos de agosto del 66 a Buenos Aires, pues están absolutamente endeudados. Todo debían como 20.000 pesos, que era un dineral. Y entonces, cuando van a poner la novela al correo, no tenían para poner las 500 folios, las 500 cuartillas. Y tuvieron que dividir la novela por la mitad. Mandar una parte y luego mandar la otra. Pero parece que en las prisas mandaron la segunda parte. Pero Paco Porrúa me dijo, yo ya había conocido 2 o 3 capítulos que me mandó, y yo estaba fascinado con esa novela. Y entonces cuando salieron, lo curioso es que cuando salieron de la oficina de correos, felices, contentos de haber echado a andar sola a esa criatura, pero pobres y exhaustos, parecían náufragos de la sobrevivencia. Mercedes le dijo textualmente, Gabito, ahora lo único que nos falta es que la hijueputa novela sea mala. Bueno, yo tuve la ocasión de hablar con Álvaro Muti sobre esto y hablar con Luis Coudurier, el dueño de la casa. Y ese señor le pregunté, le dije, ¿ellos le debieron muchos meses? Me dijo, sí, unos cuantos meses, pero eso fue yo lo hice como una gran felicidad, porque yo sabía que él estaba escribiendo un gran libro. De hecho, cuando salió la novela y fue un escándalo, él le llamó al señor Luis Coudurier, el antiguo dueño de la casa, le llamó y le dijo, mire, señor García Márquez, usted me haría un gran favor si dijera que yo tuve algo que ver con esa novela, con la publicación de esa novela. Y Muti me dijo, no, imagínate, yo leí la novela porque mientras los demás amigos iban leyendo, colegas iban leyendo la novela por capítulos, eso es como en la época de Dickens y de Balzac, ¿no? Eso se creó un suspense por ver a ver qué pasaba en el siguiente capítulo, quién se acostaba con quién, cómo mataban a fulanito. Entonces, Muti dijo, no, yo no, porque a mí no me gusta leer las cosas por partes de la novela. Y Muti era un hombre que leía, se sentaba y leía una semana los 7 tomos de La búsqueda del tiempo perdido, por ejemplo. Era un lector voraz de novelas mamotréticas. Y bueno, cuando la termine me la das. Y él me dijo, bueno, yo me quedé fascinado. Y en ese libro, Era fácil verlo, el gran libro de América Latina. Y cuando yo fui, porque yo trabajaba entonces con la Century Fox, cuando yo fui a Buenos Aires, enviado como agente de la Century Fox, por esos días en que Gao mandó la novela, me dijo, oye, maestro, ¿por qué no me llevo una copia de la novela? Por si no llega, por si se quedó en el camino. Y entonces me dice Álvaro, cuando yo llegué a Buenos Aires llamé a Paco Porrúa, el editor de Sudamericana, y le dije, oye, te tengo la novela. Y Paco Porrúa le dijo, cállate, que yo ya la leí, eso es una obra maestra, ¿tú qué piensas? Y te le dijo, no, vete al hotel, porque estas cosas serias hay que hablarlas personalmente. Sobre la publicación de Cien Soledad, además de la historia esta célebre del envío de la segunda parte en lugar de la primera, ¿no? Por falta de fondos. Hay una serie también de historias que se cuentan, ¿no? Hace poco, no sé si estás enterado de esto, hace poco, supongo que sí, viste el artículo de Malcolm Botero que hablaba de un malentendido, bueno, hace poco, ya hace un tiempo, del famoso malentendido en el que se acusa a Carlos Barral de haber rechazado la novela, ¿no? De García Márquez, algo de lo que el nieto de Carlos Barral, el director, trata de disculpar a su abuelo, diciendo que en realidad nunca la ha leído. No sé si sabes un poco algo de eso. ¿Qué opinas? Sí, yo tuve la suerte de hablar sobre este tema con Carlos Barral. Es el gran editor del Boom. Sí, fue el gran editor del Boom, porque fue el editor que sacó a Vargas Llosa, que sacó a Fuentes, a Donoso y a otros escritores españoles. Y era pues un gran lector y un buen escritor. Yo le hice una entrevista a Barcelona y él me dijo, mira, te voy a decir la verdad.
yo nunca leí Cien años de soledad y por lo tanto nunca pude haberla rechazado. Ocurrió lo siguiente. Gabo me mandó la novela, me mandó un telegrama proponiéndome urgentemente una lectura. Yo en ese momento debía de salir para unas vacaciones, a un viaje largo, y no pude contestar el telegrama a tiempo. Eso a Gabo le ofendió, le molestó, obvio, porque pensó que yo estaba pasando de él. Sencillamente, en ese momento no lo podía atender. Cuando regresé, ya él había contratado con la editorial sudamericana, pero yo nunca vi el manuscrito. Quiero decirte que Gabo nunca ha sido un escritor de mi devoción, porque él estaba más en la línea realista de Vargas Llosa, de Flaubert, de Stendhal. Pero si yo hubiera leído esa novela, está claro que no la hubiera rechazado. Y no la hubiera rechazado no solo por sus méritos propios, sino porque mi mujer sí ha sido y es una gran devota de Gabo. Pero seguramente que yo no la hubiera rechazado. Gabo contó lo mismo, que ese fue un enjundio que se impuso y que Carlos Barral no ha logrado zafarse de él. Y que probablemente va a pasar a la historia como el editor que rechazó Cien años de soledad, injustamente. Injustamente, totalmente. Sí. Bueno, lo que ocurrió cuando apareció Cien años de soledad es historia conocida. Mi propia edición de la novela es del año 73 y creo que es de Sudamericana y creo que marca que es la edición número 34 en el año 73 del libro. Sí. El impacto que tuvo la novela fue casi instantáneo, fue rapidísimo. Sí. También sobre esto pude hablar con Tomás Eloy Martínez y con Paco Porrúa, con Gabo y con varias gente. Sí, mira, fíjate que la editorial sudamericana era una de las editoriales míticas de América Latina y muchos de sus libros de su catálogo habían formado a García Márquez, Graham Greene, Borges, Virginia Woolf, muchos escritores, Albert Camus, Hemingway, Faulkner. Todos esos escritores eran maestros, gente que le había enseñado a escribir a García Márquez. Por lo tanto, para García Márquez era lo máximo, la máxima aspiración poder publicar en esa editorial. Y un día se encontró una carta de Paco Porrúa, el director literario, Francisco Porrúa, pidiéndole que le concediera los derechos para editar en colección de bolsillo sus libros El colonote que le escriba, La hojarasca, Los funerales y la mala hora. Entonces García Márquez le contestó que eso era que le halagaba mucho eso, pero que eso era un poco difícil porque ya esos libros estaban comprometidos y que algunos editores eran sus amigos. Con lo cual en ese momento no se pudo hacer eso, se hizo más adelante. Entonces le decía, pero estoy escribiendo una novela en la cual tengo puesta todas mis esperanzas. Una novela que yo sé que... editor, ¿no? Sí. Dame La hojarasca. Sí. Y entonces... No voy a dar, pero tengo esta otra. Exacto. Lo que pasa es que Paco Porrúa había leído los libros anteriores de Gabo y se quedó fascinado. Se los llevó a Luis Hars. Luis Hars era este americano chileno que entonces estaba recorriendo el continente y entrevistando a todos los grandes maestros, Borges, Asturias, Carpentier, Vargas Llosa, Fuentes, etc., para hacer ese libro Los Nuestros, que es un libro ya clásico, es un libro muy hermoso, muy bien hecho, porque aúna el análisis psicológico de la literatura con la biografía y la entrevista, etc. Entonces Luis Hars, cuando llegó a Buenos Aires, por allá en el 65, a mediados o a finales, 65 llegó a Buenos Aires y le dio a Paco Porrúa el libro Los Originales. Le dijo, mira, aquí está este libro. Están todos los maestros canónicos. El único que no se conoce o no es conocido es García Márquez. Paco Porrúa le dijo, ¿quién es García Márquez? Entonces Luis Hars le dejó los libros. Y Paco Porrúa se volvió loco y inmediatamente le escribió. Y García Márquez recibió en ese momento en que andaba tan desesperado y que perdía las perspectivas porque ya hemos visto que Barral no había leído la novela, no le había contestado. García Márquez pues se llenó de una gran alegría y dijo, aquí está la carta que yo estaba esperando, la que marca un antes y un después en mi vida. Y así fue. Entonces ya le ofreció, Paco Porrúa le pidió
un par de capítulos, se lo mandó, y Paco Porroa eso le bastó leer 2 capítulos para darse cuenta que era una obra maravillosa. Entonces le mandó una hoja de contrato y $500 de adelanto. Eso fue en el 10 de septiembre del 66, más o menos. Bueno. Y ya al mes firmaron el contrato, cuando ya él le entregó la novela completa, la que le llevó a Álvaro Mutis, pero que Gao se la mandó en el correo de la mula, en el correo de Macondo, ¿no? Como se dice, el resto es historia, todos sabemos lo que ha pasado con esta novela, y cada uno de nosotros tiene, me imagino, una historia con nuestro primer encuentro con esa novela. Es una novela que además, no sé si estarás de acuerdo, ha tenido un impacto profundo en las generaciones posteriores, evidentemente. Sí, sí, mira. Y antes de, porque se nos está acabando el tiempo, antes de terminar, no quería dejar pasar un día más sin preguntarte por esto. Mi gran amigo Santiago Roncayolo dijo hace poco que para él 100 años de soledad había perdido un poco su influencia, como que había envejecido. Algo en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. No sé qué piensas tú de esta también vocación un poco de parricidio que se tiene a veces con este libro, ¿no? Mira, quiero decirte que no hay una novela ahora en la lengua española que tenga la influencia universal que tiene 100 años de soledad. Yo también leí esas declaraciones de tu amigo, lo cual me sorprendió porque él es un buen escritor. Pero decir eso es como decir que el Quijote o la Odisea o la Divina Comedia han perdido su actualidad. La gran literatura, el gran arte, trasciende la época y trasciende la cultura de sus tiempos. Se hacen eternas. ¿Por qué todo el mundo se ve reflejado? No solamente en América Latina y en España, en Japón, en la China. En la China García Márquez es uno de los escritores más leídos. Es una novedad, es un bestseller. Lo adoran. En Sudáfrica, en Afganistán. Por cierto, la primera televisión que fue a entrevistar a García Márquez cuando le dio el premio Nobel no fue la colombiana ni la española, sino la televisión de Afganistán. En Irán es tan famosa 100 años de soledad que fue gracias a esa novela que el primer gobierno del Ayatollah Khomeini estableció relaciones diplomáticas con Colombia. Y es increíble, yo he estado en los últimos 3-4 años en unos 18 países y unas 25 ciudades, de los 4 continentes, y me he encontrado 3 cosas, 3 constantes, que todos los lectores de García Márquez en los distintos idiomas conservan ese momento nítido en que descubrieron esta novela. Que las novelas de García Márquez, sobre todo 100 años de soledad, se heredan en las familias, de bisabuelos a bisnietos. Y que para ellos, pues, esa novela es la revelación de la vida. O sea, la esencia de la vida está en esa novela. Y la gente, todo el mundo lee a García Márquez. Y les encanta, sea a los polacos, sea a los argelinos, yo estuve en Kazajistán, a los kazajos, por ejemplo, sea a los alemanes, sea a los ingleses, a los guatemaltecos, les encanta que alguien les hable de García Márquez y que les hable de esa obra. Tienen una fascinación. Por ejemplo, yo he visto en Varsovia, estuve dando una conferencia, y en Ginebra, estuve dando conferencia, y vi que iban señores de 80, 85, 90 años, con sus nietos y bisnietos de 15, 18, 20 años. Yo les pregunto, ¿cómo es que con 20 años estás leyendo a García Márquez? Dice, no, es que mi papá me lo dejó, me dijo que lo leyera, o mi abuelo. Y yo recuerdo que Pedro Solera, que es catedrático de la Universidad de Periodismo de la Universidad Autónoma, creo, o de la Complutense, no recuerdo, me decía, hombre, yo cada curso les doy 10 libros para que lean. 10 grandes novelas contemporáneas. Y te quiero decir que la única novela que los estudiantes se vuelven locos es por 100 años de soledad. Quieren saberlo todo. Pero es por la pegada profunda, vamos a decir, pegada profunda de esa novela y ese escritor en el alma de los lectores. García Márquez te vuelve adicto, te vuelve cómplice de su mundo, de su manera de escribir. Es impresionante, es un fenómeno realmente extraño. Ahora, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad son de las novelas más leídas en China, ¿no?
porque García Márquez no les había querido dar contratos durante muchos años por piratas. Ahí me contó un chino que había sido traductor pirata de Señor de Soledad. Cuando García Márquez fue a China, que fue por ahí como en el 95, se le presentó para que le firmara uno de sus libros. Y entonces Gabo lo miró y le dijo, ¿cómo tú, pirata, me pides que te firme una novela? Y dijo, sí, pues yo no tengo la culpa, el pirata es el editor. Entonces llegó y le preguntó el nombre, Hu no sé qué. Gabo le preguntó, para Hu Chang-chik, el mayor pirata del mundo. Con un abrazo de Gabriel. Bien, tenemos unos minutos para preguntas, antes de que nos retiremos a descansar un poco para estar en la conversación de Mario Vargas Llosa con Carlos Ganet. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Dasso. ¿Cuántas ediciones van entonces? Yo no las llevo. Bueno, en Sudamericana nomás, ¿cuántas son? No tengo idea. En el 73 iban 34 ediciones. No, pero es que son como 100 ediciones en Sudamericana. Sé que el libro está traducido en unos 49 idiomas. 49, ¿no? Sí, se sigue traduciendo en otros idiomas. Y que solo de Señor de Soledad se han vendido entre 40 y 50 millones de ejemplares. Solo de Señor de Soledad. Imagínense que este dato me lo dio Carmen Balcells por allá en el 93, 94. Porque yo le pregunté cuál ha sido la suerte del relato de un náufrago. Porque el relato de un náufrago se lee en la mayor parte del mundo como una novela. Y es un reportaje que él hizo cuando era un joven reportero del Espectador de Bogotá en el 55. Y solo se ha publicado una vez con su nombre. Desde entonces eso se desapareció. Y gracias a la consagración clamorosa de 100 años, pues alguien se acordó de ese reportaje. Y me dijo Carmen Balcells, me dijo, imagínate que van 10 millones de ejemplares vendidos en 20 años del relato de un náufrago. Una cosa impresionante. 100 años es una cosa impresionante. Es imposible cuantificar exactamente porque en China se publicó durante muchos años de forma pirata y en los países árabes igual. O sea, sacaban y no pagaban derechos. Sí, bueno, sin ir más lejos, también en países sudamericanos las versiones piratas de Cien años de soledad en mi país, en Perú, es impresionante. No más. Año tras año salen, además los libros están en distintos tamaños, lo venden de este tamaño, luego así con distintos papeles y tal, entonces las ediciones son incontables. Sí, no más esta edición, la edición de la Academia, que se sacó en el 2007 para conmemorar los 40 años de la novela, y se han vendido 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares de una novela. Solo esta edición conmemorativa. Solo esta edición. Además lo dijo Víctor García de la Concha, lo escuché, me dijo, este es el ejemplar número 1 millón que hemos vendido de Señor de Soledad. De todos modos, también quería comentar algo. Estamos hablando aquí con el profesor Dasso de la obra de García Márquez, pero yo voy a contar una cosa que me pasó. Mi esposo era una persona muy lectora, tenía una biblioteca inmensa, muy lectora. Y él sabía que a mí me gustaba escribir y que tengo una pasión por la literatura. Y resulta que una noche yo me había ido temprano a la cama y me despierta y coge un libro que estaba leyendo y me dice, nena, toma este libro, léelo para que aprendas a leer, a escribir, me dijo. Entonces yo inmediatamente me voy a dormir cuando lo veo, era El viaje a la semilla de Dasso Saldívar. Exactamente, no era 100 años de soledad, yo ya lo había leído muchísimo tiempo atrás, y claro, yo al día siguiente empecé a leer, bueno, lo leí y terminé llorando. Terminé llorando porque, igual que años anteriores, 100 años de soledad me había dejado totalmente descolocada, con el libro del profesor Dasso terminé llorando porque dije, Julio, este señor le ha robado el alma a García Márquez. Entonces, estamos escuchando a Dasso como biógrafo de García Márquez, pero él es un gran escritor también. ¿Ya? Es la otra faceta que no está quedando como clara aquí, por eso he querido dejar claro eso también, como gran
gran escritor, porque un escritor que traduce el alma de un genio, es que además lo hace de esa manera tan extraordinaria. Entonces, os recomiendo que veáis El viaje a la semilla. Yo lo he recomendado en Orense por todos los lados y sigo leyéndolo. Entonces, por eso, uno de los motivos por el cual estoy aquí también es porque me di cuenta que en el programa estaba él y he querido venir a saludarle y a conocerle y eso, ¿no? Pero es un gran libro, El viaje a la semilla. De hecho, Daso, creo Gracias, que gracias Estela. A raíz de eso nos hicimos amigos por internet y hoy es la primera vez que nos vemos personalmente. Creo que tu libro ha sido calificado como novela, además, ¿no? El viaje a la semilla. Sí, Novela biográfica. sí, novela biográfica. Pues, sí, porque se cuenta, se narra, se estructura como una novela, pero donde yo quise ser lo más riguroso posible. Bueno, en una biografía es imposible ser exacto al 100%. La biografía es una cosa imposible, nunca se termina, a diferencia de los otros libros, de los ensayos, la novela. Una biografía solo tiene puntos provisionales, puntos finales provisionales. Nunca y además ha habido has publicado una versión revisada. Sí, se ha publicado perdón, no es que quiera hacer publicidad, autobombo, ¿no? Pero ya que la mencionas, sí, esta edición es la que ha sacado Ariel ahora, que precisamente tuvimos el honor de presentarla con Felipe González, él me acompañó en el Instituto Caro y Cuervo, García Calvo también, Juan Cruz. Y esta es la edición ya revisada, es la edición ya canónica, pues definitivamente. Gabo la leyó, pero tardó 11 años en leer el libro. Porque las hermanas le decían, no, tienes que leer el libro de Daso. Porque Daso no ha escrito ese libro para hacerse famoso, para que le dieran dinero. Daso ha escrito el libro porque estaba loco, porque necesitaba sacarte a García Márquez dentro. Y Plinio Mendoza y otros amigos le decían, ¿ya leíste el libro de Daso? No, tiene que leer el libro de Daso. Es que el libro de Daso te corrige a ti, me corrige a mí, nos corrige a todos. Y Plinio me decía, y una vez le dije a la secretaria mexicana, le dije, oye, saca el libro de Daso y pónselo ahí en el escritorio a Gabo, a ver si lo lee. Hasta que un día me llamó Gabo, 11 años después. Me llamó justamente el 20 de agosto a las 7:20 de 2008. Lo recuerdo porque yo estaba viendo en directo ese accidente impresionante del avión en Barajas. ¿Te acuerdas que se incendió? Yo ya con 4 horas ahí pegado al televisor. Y de pronto me interrumpe el teléfono y me dice, señor Daso Saldívar, mire que me quiere hablar el señor García Márquez de México. Entonces me llamó con los señores de Daso, pero me dijo, oye, es que mira, es que he estado por ahí, me están arreglando la biblioteca. Supe que es verdad, un colombiano que estuvo 3 años organizándole su biblioteca. Gabo nunca enseñaba su biblioteca y sus estudios, casi nunca, porque él le tenía alergia a los académicos, a los eruditos, a los ratones de biblioteca. Y él fue un gran ratón de biblioteca. Y entonces me dijo, por ahí apareció tu libro. Entonces lo agarré y no he podido dejarlo en 3 noches. ¡Qué gran libro hemos escrito! ¡Qué maravilla! ¿Cómo escribiste ese libro si yo solo te vi 2 tardes? Yo digo, no, maestro, lo que pasa es que yo ya llevaba 20 años preguntando, jodiendo a todo el mundo. Me dijo, eso me contaba. Y bueno, no les cuento más para evitar el rubor público, pero me hizo grandes elogios del libro. El estilo de él era la hipérbole. O sea, yo no puedo tomarme eso al pie de la letra y tampoco aquello de que si hubiera leído primero mi libro no hubiera escrito su memoria. Eso se lo dijo a Plinio Mendoza. Plinio Mendoza me llamó de Bogotá y me dijo, oye, sí, ya leí el libro, sí pasó esto y tal y tal. Yo no lo puedo tomar al pie de la letra porque obviamente no es así. Pero bueno, de todas maneras es una hipérbole mediante la cual él quiso expresar que el libro le había fascinado. Y después dijo en una última reunión que tuvo en Cartagena con los familiares, porque allí se dio una discusión en la familia de cuál es la mejor biografía que se había escrito sobre Gabo. Y él solo dijo una sola cosa. Ya él estaba un poco enfermo y callado, ¿no? Dijo, el mejor libro que se ha escrito sobre mí es El viaje a la semilla. Punto. Pero esto tiene un arma de doble filo. Es el mejor, ¿por qué? Porque es hagiográfico, porque es benevolente o porque también, o sea que eso hay que cogerlo con un poco de cuidado, ¿no?
Bueno, de todas maneras habrá que confiar en el juicio del maestro. Bueno, por favor agradecemos al profesor Saldívar por acompañarnos. Muchas gracias, Daso. Gracias. Chao.